Lección 1. Servicios del hotel. Sí, tenemos un gimnasio en el tercer piso perfecto. Lo visitaré cuando pueda. Suena genial. Tener acceso a un gimnasio mientras viajas es una gran ventaja. Estoy de acuerdo. Facilita mantener una rutina de ejercicios incluso fuera de casa. Claro que sí. Además, es una buena manera de aliviar el estrés después de un largo día de reuniones. Exactamente. Un buen entrenamiento puede recargar tus niveles de energía. Me encanta. ¿Hay alguna otra instalación que te gustaría usar? También me entusiasma la piscina. Nadar es una de mis formas favoritas de relajarme. Suena genial. Es una forma refrescante de relajarse después de un día ajetreado. Sí, qué ganas de darme un chapuzón y disfrutar de un rato de ocio. Lección 2. Conceptos básicos del clima. Partiendo de la idea de que el aire tiene peso y empuja los objetos hacia abajo, un barómetro mide esta presión del aire. ¡Qué concepto tan fascinante! Es increíble cómo algo invisible tiene un impacto tan significativo. Por supuesto, comprender la presión atmosférica nos ayuda a predecir eficazmente los cambios climáticos. Sí, es curioso cómo los barómetros se han usado durante siglos para pronosticar tormentas y buen tiempo. ¿Verdad? Es una herramienta sencilla pero crucial tanto para navegantes como para aviadores. Me encanta cómo la ciencia puede explicar tantos fenómenos que encontramos diariamente. Exactamente. Mejora nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Y fomenta la curiosidad sobre cómo funcionan las cosas, lo cual es muy importante. Sí, la ciencia se trata de hacer preguntas y buscar respuestas. Lección 3. El poder de la risa. ¿Sabes? No pude parar de reírme con el chiste que contaste antes. Era demasiado gracioso. La risa es muy importante, ¿verdad? Une a la gente y anima el ambiente. Por supuesto, puede convertir un día aburrido en algo memorable y alegre. Y es fascinante cómo la risa puede incluso aliviar el estrés y hacernos sentir mejor. Exactamente. A veces creo que la risa es la mejor medicina que tenemos. De verdad que sí. Tan solo oír reír a alguien puede levantarte el ánimo al instante. A menudo me río, incluso de las cosas más tontas, y me siento muy bien. Totalmente de acuerdo. No hay nada como reírse un poco con los amigos. Bueno, por más risas en nuestras vidas. Lección 4. El artista misterioso. ¿Sabes quién es el artista detrás de ese impresionante cuadro que vimos en la galería? No estoy muy seguro, pero creo que podría ser alguien famoso, quizás de la era moderna. Eso tiene sentido, el estilo ciertamente tiene ese toque contemporáneo. Sí, y los colores eran tan vibrantes, capturando maravillosamente la esencia de la vida. Me encantaría aprender más sobre las técnicas utilizadas en esa pieza, es intrigante. Claro, el arte tiene una forma de expresar emociones que las palabras a veces no pueden transmitir.
Siento que cada pincelada cuenta una historia, invitándonos a interpretarla a nuestra manera. Exactamente. Es como una conversación entre el artista y el espectador. Me pregunto cuántas personas se habrán quedado frente a ese cuadro, perdidas en sus pensamientos. Lección 5. El papel del jurado. Recuerdo que Andy dijo que los casos criminales deberían decidirse según las opiniones de 12 personas honestas. Es una perspectiva interesante, especialmente considerando lo crucial que es tener un juicio justo. Exactamente. Las voces de quienes comprenden el delito y su impacto son vitales en estos casos. Es fascinante cómo el sistema de jurado está diseñado para reflejar la conciencia de la comunidad. Sí, y tener opiniones diversas puede conducir a un veredicto más equilibrado. Es reconfortante saber que la justicia implica la unión de diferentes puntos de vista. Estoy de acuerdo. Es un recordatorio de la importancia de la imparcialidad y la integridad en nuestro sistema legal. Y también resalta la responsabilidad que conlleva ser jurado. Por supuesto, cada miembro del jurado tiene el poder de influir significativamente en la vida de alguien. Lección 6. Mantenerse saludable. Ya sabes, mantenerse hidratado y evitar el alcohol también ayuda cuando se trata de sentirse con energía. Generalmente me siento cansado cuando llego al trabajo si no he bebido suficiente agua ese día. Es muy fácil olvidarse de la hidratación, especialmente cuando estamos ocupados. Sí, y es sorprendente la gran diferencia que puede generar en nuestro bienestar general. He notado que cuando bebo más agua, mi concentración y mis niveles de energía mejoran. Es cierto, a veces pasamos por alto hábitos sencillos que pueden mejorar nuestra salud. Se trata de encontrar ese equilibrio, ¿no es así? Por supuesto, además, es una excelente manera de evitar el bajón de energía de la tarde. Por tomar decisiones más saludables cada día. Lección 7. Los tiempos y las ilustraciones. ¿Sabías que The Times fue uno de los primeros periódicos en incluir ilustraciones? ¡Qué fascinante! Debió de cambiar la forma en que la gente consumía las noticias en aquella época. Por supuesto, el primer periódico que usó ilustraciones sentó las bases del periodismo moderno. Es increíble cómo los elementos visuales pueden mejorar la narración y la comprensión. Sí, permite a los lectores interactuar con el contenido a un nivel más profundo. Me pregunto cómo reaccionaron los lectores a esas ilustraciones en ese momento. Probablemente lo encontraron mucho más atractivo que un simple texto. Es sorprendente cómo la innovación en los medios continúa evolucionando incluso hoy en día. En efecto, se trata de hacer que la información sea más accesible y atractiva. Lección 8. Encuentro en el teatro. ¿Qué tal si nos reunimos en el teatro a las 7 p.m. para ver ese nuevo espectáculo? Perfecto. Tengo muchas ganas de verla. Las críticas han sido fantásticas. Ah, no olvidéis traer vuestras entradas. No queremos perdérnoslo. Claro, me aseguraré de tenerlos listos. Y quizás podamos comer algo después. Suena genial. Será un placer hablar del programa.
Me encanta que podamos compartir nuestros pensamientos y opiniones sobre las actuaciones. Sí, la experiencia es aún más placentera cuando puedes hablar de ello. Les deseamos una velada divertida, llena de risas y mucha conversación. Lección 9. Cultivando la paz interior. Sí, he leído sobre ello, el libro trata realmente sobre cómo cultivar la paz interior, ¿verdad? Exactamente. Enfatiza la importancia de la atención plena en nuestra vida diaria. Lo encuentro fascinante, especialmente en el acelerado mundo actual. Es muy fácil dejarse llevar por el estrés y olvidarnos de tomarnos un momento para nosotros mismos. Sí, practicar la atención plena puede ayudarnos a estabilizarnos y mejorar nuestro bienestar general. Estoy de acuerdo. Tan solo respirar profundamente unas cuantas veces puede marcar una gran diferencia. Es una herramienta sencilla pero poderosa que muchas personas pasan por alto. Por supuesto, encontrar la paz interior puede llevarte a una vida más plena. Aquí estamos para abrazar la atención plena y encontrar la alegría en las pequeñas cosas. Lección 10. Gestión de plazos. Pero es tan difícil cuando hay tantos plazos que cumplir, ¿no crees? Lo entiendo perfectamente. A veces puede resultar abrumador. Sí, y la presión puede afectar realmente nuestra productividad y bienestar. Me resulta difícil mantener la concentración cuando estoy haciendo malabarismos con múltiples tareas. Exactamente. Es fundamental priorizar y gestionar nuestro tiempo eficazmente. A menudo hago listas para llevar un registro de lo que hay que hacer primero. Esa es una gran estrategia. Nos ayuda a visualizar todo lo que necesitamos lograr. Sí, y nos da una sensación de satisfacción cuando marcamos cosas como realizadas. Aquí estamos para encontrar el equilibrio incluso durante los momentos más ocupados. Lección 11. Realidades de los desplazamientos diarios. Depende del tráfico, pero es un viaje de unos 15 minutos fuera de las horas punta. No está tan mal. Aprecio lo cómodo que puede ser el viaje a esas horas. Sí, es increíble la diferencia que puede tener la hora del día en la duración del viaje. Claro, siempre intento planificar mis viajes en horas tranquilas para evitar el estrés del tráfico. Qué inteligente. Realmente ayuda a que el viaje sea más placentero. Estoy de acuerdo. Además, te da un poco más de tiempo para relajarte y disfrutar del viaje. Exactamente. Escuchar música o un podcast puede convertir un viaje aburrido en algo placentero. Sí, se trata de aprovechar al máximo el tiempo, ¿no? Por supuesto, un poco de planificación puede ser de gran ayuda para mejorar nuestras rutinas diarias. Lección 12. Etiqueta telefónica. La etiqueta telefónica es muy importante, pero algunas personas se sienten libres de ser groseras. Sé lo que quieres decir. Es sorprendente cómo los buenos modales pueden perderse por teléfono. Exactamente. Es fundamental tratar a la persona con la que hablas por teléfono con respeto y amabilidad. Sí, un simple por favor o gracias puede hacer una gran diferencia en una conversación. Creo que la comunicación debe ser siempre respetuosa, independientemente del medio.
Por supuesto, refleja nuestro carácter y nuestros valores. Además, un tono positivo puede conducir a interacciones más productivas. Estoy totalmente de acuerdo. La buena comunicación es clave en todos los aspectos de la vida. Aquí vamos a practicar una mejor etiqueta en nuestras conversaciones diarias. Lección 13. Cómo manejar clientes difíciles. Es fundamental ser conciso y profesional cuando se trata con clientes difíciles, ¿no crees? Por supuesto, la claridad es clave, sobre todo cuando las emociones están a flor de piel. Considero que escuchar activamente ayuda, demuestra al cliente que sus preocupaciones son valoradas. Sí, y abordar sus problemas rápidamente puede realmente aliviar cualquier tensión. Otra estrategia efectiva es mantener la calma y la compostura sin importar cómo reaccione el cliente. Exactamente, mantener la calma ayuda a encauzar la conversación hacia una dirección positiva. También creo que hacer seguimiento después de la conversación inicial puede reforzar la confianza y la satisfacción. Excelente punto. Demuestra compromiso con la resolución de sus inquietudes. Aquí estamos para dominar el arte de tratar con clientes difíciles con gracia. Lección 14. Cómo elegir la raqueta adecuada. Lo tendré en cuenta, quiero una raqueta fiable y que dure mucho tiempo, especialmente para mis partidos. Es una decisión inteligente. Invertir en equipos de calidad puede marcar una gran diferencia en el rendimiento. Exactamente. He visto a jugadores tener problemas con raquetas baratas que simplemente no aguantan. Sí, y es frustrante cuando no puedes confiar en tu equipo durante un juego importante. Prefiero algo que equilibre peso y durabilidad. Realmente afecta mi swing. Es cierto, encontrar el tamaño de agarre adecuado también es crucial para la comodidad y el control. Creo que visitaré una tienda especializada para obtener algunos consejos antes de realizar mi compra. Suena genial. Las opiniones de expertos pueden guiarte a tomar las mejores decisiones. Aquí estoy para encontrar la raqueta perfecta que mejorará mi juego. Lección 15. Cómo llegar al lugar. Está a unos 10 minutos a pie desde aquí, espero que sea fácil de encontrar. Está en el lado izquierdo o derecho cuando llegamos a la carretera principal. Creo que está a la izquierda, solo tenemos que estar atentos al cartel grande. Qué útil. Siempre agradezco las indicaciones claras, sobre todo en lugares nuevos. Sí, perderse puede ser una molestia cuando tienes prisa. Exactamente. Me gusta tener una buena orientación antes de partir. Creo que estaremos bien siempre que nos mantengamos unidos y prestemos atención. Por supuesto, además, tener una buena aplicación de mapas nos ayuda a mantener el rumbo. Que tengamos un buen viaje hasta nuestro destino. Lección 16. Consejos para la consistencia. Impresionante. ¿Algún consejo para mantener la constancia en mi entrenamiento? Por supuesto, la clave es establecer una rutina que se adapte a tu estilo de vida. Sí, creo que establecer metas realistas puede ayudarme a mantenerme motivado. Exactamente. Es importante escuchar a tu cuerpo y adaptar tu entrenamiento según sus necesidades.
A menudo tengo problemas con el sobreentrenamiento. Encontrar ese equilibrio es esencial. Es cierto, los días de recuperación son tan importantes como los entrenamientos. Tener un compañero de entrenamiento también puede hacer que sea más fácil cumplir con un horario. Claro, aumenta la responsabilidad y hace que el proceso sea más agradable. Aquí estamos para seguir comprometidos con nuestro viaje de fitness. Lección 17. Abrazando la aventura. Todavía no, pero siempre estoy dispuesto a vivir una aventura. ¿Y tú? Me encanta explorar nuevos lugares. ¿Tienes planes de viajar pronto? He estado pensando en hacer senderismo en las montañas. El paisaje sería impresionante. Suena increíble. El aire fresco y las vistas hermosas siempre son una gran combinación. Sí, ir es una manera fantástica de desconectarse del estrés diario. Estoy de acuerdo. La naturaleza tiene una forma de rejuvenecer la mente y el espíritu. ¿Tienes algún lugar favorito para hacer senderismo que recomendarías? Claro, hay un sendero cerca de aquí que ofrece vistas impresionantes. Aquí vamos a planificar nuestra próxima aventura juntos. Lección 18. Ajuste de la comodidad. He notado que hace un poco de frío aquí. ¿Podrías subir un poco la temperatura? Claro, puedo ajustarlo. La comodidad es clave, especialmente cuando intentamos relajarnos. Gracias. Siempre prefiero un ambiente acogedor, sobre todo cuando conversamos agradablemente. Estoy completamente de acuerdo. Un entorno cómodo hace toda la diferencia a la hora de disfrutar nuestro tiempo juntos. Te agradecería que lo aumentaras un poco más. Quiero sentirme completamente a gusto. No hay problema en absoluto. Me aseguraré de que sea perfecto para ambos. Perfecto, creo que esto realmente ayudará a crear el ambiente para nuestra charla. Exactamente, sentirse cómodo puede inspirar conversaciones más profundas, ¿no crees? Sí, crea un ambiente cálido donde podemos abrirnos sin distracciones. Lección 19. Empacar para la aventura. Mientras nos preparamos para nuestro viaje, recordemos empacar elementos esenciales como protector solar, un sombrero y ropa ligera para el clima cálido. Excelente idea. Protegernos del sol es crucial, sobre todo cuando estaremos mucho tiempo al aire libre. Exactamente, no quiero terminar con una quemadura solar que arruine nuestras aventuras. Yo tampoco. Un sombrero de ala ancha puede ser elegante y funcional a la vez. Y la ropa ligera nos mantendrá frescos y cómodos durante todo el día. Parece que estamos de acuerdo sobre qué llevar. Planificar con anticipación siempre es beneficioso. Sí, ayuda a evitar el estrés de último momento antes de salir a pasar un día divertido. Además, tener todo organizado hace que el proceso de embalaje sea mucho más sencillo. Estoy de acuerdo, siempre es satisfactorio marcar elementos en nuestra lista de equipaje. Lección 20. Abrazando el minimalismo. He estado pensando en la idea de una pieza destacada para mi armario. ¿Qué opinas? Me gusta la idea. Una prenda llamativa puede realzar un atuendo y mostrar personalidad. Claro que sí, pero también me intrigan los diseños minimalistas, tienen cierta elegancia.
El minimalismo puede ser refrescante y atemporal, permitiéndote expresarte sin abrumar el look. Exactamente. Un diseño simple a veces dice más que algo llamativo. Se trata de encontrar lo que resuena contigo personalmente, ¿no es así? Sí, y es fascinante cómo diferentes estilos pueden evocar diferentes sentimientos. Sin duda, una pieza llamativa puede llamar la atención, mientras que el minimalismo transmite calma. Creo que es importante tener un equilibrio entre ambos en nuestro armario. Lección 21. Perspectivas de marketing. Hablemos del mercado objetivo de nuestro nuevo proyecto. Es crucial entender a quién queremos llegar. Por supuesto, identificar a nuestra audiencia nos ayudará a adaptar nuestro enfoque eficazmente. Me pregunto qué canales están utilizando para promocionar productos similares. Eso podría proporcionarnos información valiosa. Correcto. Las redes sociales pueden ser increíblemente poderosas para llegar a los grupos demográficos más jóvenes. Sí, y el marketing por correo electrónico puede ser más efectivo para audiencias de mayor edad que prefieren la comunicación directa. Se trata de saber dónde pasan el tiempo nuestros clientes potenciales y cómo interactúan con las marcas. Exactamente. Podemos adaptar nuestras estrategias según las plataformas que les resulten atractivas. Además, comprender sus comportamientos puede orientar la creación de contenidos y nuestros mensajes. Es fascinante la cantidad de datos que hay disponibles para ayudarnos a tomar decisiones informadas. Lección 22. Trabajo duro observado. El otro día vi a un hombre pequeño con callos muy grandes en ambas manos trabajar incansablemente, dedicando 15 o 16 horas al día. Eso suena como una increíble demostración de dedicación y resiliencia. Realmente me impresionó lo duro que trabajan algunas personas solo para ganarse la vida. Sí, es un recordatorio de los sacrificios que muchos hacen para lograr sus objetivos. No pude evitar admirar su determinación, es inspirador ver tal compromiso. Por supuesto, te hace apreciar el esfuerzo que hay tras bambalinas y que a menudo pasa desapercibido. Exactamente, cada logro tiene una historia de trabajo duro y perseverancia detrás. Y es importante reconocer y respetar esas historias porque dan forma a nuestras comunidades. Sí, y compartir estas experiencias puede motivar a otros a luchar por sus propios sueños. Lección 23. Gestión del tiempo. ¿Sabes a qué hora cierra el supermercado? Sí, cierra a las 8 p.m., así que deberíamos tener tiempo de sobra para llegar. Qué bueno saberlo. Podemos tomarnos nuestro tiempo y no apresurarnos con las compras. Exactamente. Es bueno tener un poco de margen al elegir. Además, nos da la oportunidad de explorar diferentes pasillos y descubrir nuevos productos. Sí, ir de compras puede ser una aventura divertida si lo tomamos con calma y disfrutamos la experiencia. Me gusta la idea de navegar en lugar de simplemente tomar rápidamente lo que está en nuestra lista. Por supuesto, a veces encontramos joyas inesperadas cuando no tenemos prisa. Y hace que toda la experiencia resulte más placentera y menos una tarea. Lección 24. Luchando por la paz. En el mundo de hoy, la búsqueda de una paz duradera entre nosotros y con todas las naciones parece más crucial que nunca.
Totalmente de acuerdo. Es fundamental fomentar la comprensión y la compasión en nuestras interacciones. Sí, y figuras como Winston Churchill nos recuerdan la importancia de la diplomacia y el diálogo. Por supuesto, su énfasis en la unidad y la colaboración es una lección que todos deberíamos aprender. Es inspirador pensar en cómo podemos contribuir a una coexistencia pacífica en nuestras comunidades. Sí, cada pequeña acción cuenta, ya sea promover la bondad o luchar contra la injusticia. Exactamente. Todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un mundo más armonioso. Y todo empieza por comprender diferentes perspectivas y encontrar puntos en común. Es un viaje, pero cada paso que damos nos acerca a un futuro más brillante. Lección 25. Abordar las preocupaciones de seguridad. ¿Has oído hablar de los edificios tan inseguros que hay en nuestra zona? Sí, es alarmante cómo algunas estructuras siguen en pie a pesar de estar en tan malas condiciones. Esto plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y la necesidad de una reglamentación adecuada. Por supuesto, una comisión ilegal es similar a un soborno, excepto que el funcionario recibe una parte del pago a cambio de ignorar los protocolos de seguridad. Es frustrante pensar que la codicia pueda comprometer el bienestar de tantas personas. Sí, y resalta la importancia de la rendición de cuentas en nuestros sistemas. Necesitamos abogar por estándares de seguridad más estrictos para proteger a nuestras comunidades. Claro, todos merecemos sentirnos seguros en nuestros hogares y entornos. Es fundamental que concienticemos sobre estos temas e impulsemos el cambio. Lección 26. Fundamentos del campus. Escuché que hay una librería donde los estudiantes pueden comprar sus libros de texto. ¿Has estado allí ya? Sí, es un lugar genial. Tienen una amplia selección y es muy práctico para estudiantes. Qué bueno saberlo. Ahorras tiempo y energía cuando puedes encontrarlo todo en un solo lugar. Exactamente. Además, es un placer apoyar a los negocios locales que atienden nuestras necesidades educativas. Estoy de acuerdo. Es crucial tener recursos disponibles, especialmente durante semestres con mucha actividad. Y hablando de recursos, he oído que también hay un edificio de educación física en el campus. Sí, es fantástico. Tener acceso a gimnasios es importante para mantener un estilo de vida equilibrado. Por supuesto, anima a los estudiantes a mantenerse activos y cuidar su salud. Además, participar en actividades físicas puede ser una excelente manera de aliviar el estrés. Lección 27. Aventura de artículos deportivos. Normalmente voy a una tienda de deportes local que tiene una amplia selección de equipos para diversas actividades. Genial. ¿Qué tipo de artículos deportivos ofrecen? Tienen de todo, desde zapatillas para correr hasta esterillas de yoga e incluso bicicletas para los amantes del ciclismo. ¡Guau! Eso abarca muchísimo. Siempre es bueno tener opciones al elegir equipo. Exactamente. A menudo encuentro allí artículos únicos que no vería en grandes cadenas de tiendas. Eso es una gran ventaja. Apoyar a los negocios locales y encontrar productos de calidad es una situación en la que todos ganan.
Sí, y el personal suele estar bastante bien informado, lo que me ayuda cuando busco asesoramiento. Valoro cuando los empleados se apasionan por lo que venden, hace que la experiencia de compra sea mucho mejor. Por supuesto, además, suelen tener ofertas y promociones que hacen que comprar allí sea aún más atractivo. Lección 28. Preocupaciones de salud. He observado que algunas personas todavía fuman en sus casas y sus hijos respiran el humo. Es realmente preocupante, ¿verdad? Los niños no deberían sufrir las consecuencias de las decisiones de los adultos. Estoy totalmente de acuerdo. Los efectos del humo de segunda mano pueden ser perjudiciales para la salud. Sí, y es muy importante que los padres sean conscientes del entorno que están creando para sus hijos. Realmente te hace pensar en la responsabilidad que tenemos de proteger a la generación más joven. Por supuesto, la educación y la concienciación pueden ser fundamentales para cambiar estos hábitos. Creo que la creación de zonas libres de humo podría ayudar a abordar este problema de manera efectiva. ¡Qué gran idea! Promover estilos de vida más saludables puede conducir a un futuro mejor para todos. Sí, y fomentar conversaciones abiertas sobre estos temas puede ayudar a cambiar las perspectivas. Lección 29. Consulta de servicios de hotel. Disculpe, ¿podría decirme si el hotel dispone de servicio de lavandería? Buena pregunta. Siempre es conveniente tener servicio de lavandería cuando viajas. Sí, especialmente si estás en un viaje largo y necesitas renovar tu guardarropa. Exactamente. Tener esa opción te ahorrará tiempo y facilitará mucho el proceso de embalaje. Estoy completamente de acuerdo, nos permitiría viajar más ligero y evitar empacar demasiado. Y es bueno saber que puedes tener ropa limpia sin tener que buscar una lavandería. Claro, además, te da más tiempo para disfrutar de tus vacaciones en lugar de preocuparte por las tareas del hogar. Esa es la belleza de las comodidades del hotel. Pueden mejorar la experiencia general. Si tuvieran servicio de lavandería, definitivamente haría nuestra estancia mucho más agradable. Lección 30. Revisión del contrato. Podemos repasar los términos del contrato una vez más. Claro, ¿qué términos específicos te gustaría revisar en detalle? Quiero aclarar el cronograma de pagos. Es importante para mí entender el cronograma. Por supuesto, las condiciones de pago son cruciales, especialmente a efectos presupuestarios. Exactamente. Saber cuándo vencen los pagos me ayudará a planificar mejor mis finanzas. También es fundamental confirmar las posibles penalizaciones por pagos tardíos para evitar sorpresas. Sí, preferiría tenerlo todo claro para que luego no haya malentendidos. ¡Qué buen enfoque! Una comunicación clara puede prevenir posibles problemas en el futuro. Estoy de acuerdo, ser minucioso ahora nos ahorrará tiempo y esfuerzo en el futuro.